Bueno, vamos a empezar a dar comienzo a la mesa redonda clínico-epidemiológica entre GESIDA e ISIDA. Como veis, el tema es muy interesante, es el abordaje interdisciplinar de las infecciones de transmisión sexual y para eso, pues bueno, vamos a contar con 4 personas muy expertas en sus campos y que nos van a dar una visión general de este tema. La dinámica que vamos a seguir es que cada uno de los ponentes va a hacer su presentación, son 15 minutos, y dejaremos luego un tiempo para preguntas al final, pues bueno, por si puede haber temas que se superpongan y para no interrumpir demasiado la sesión. Doy paso a mi co-chair, Mar Vera, que la conocéis todos perfectamente, experta en ITS. Por experiencia ajena. Muchas gracias, Pepe. Bueno, buenos días. Y nada, empezamos ya con la mesa redonda clínico-epidemiológica. La primera ponencia se titula Implementación de la PrEP de España, barreras y necesidades no cubiertas. Y el ponente es el doctor Lucio García Fraile, especialista en medicina interna, trabaja como adjunto en la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de la Princesa y lleva a cabo la actividad asistencial de la atención a personas con el VIH y también prioritariamente la consulta de PrEP. Además, colabora regularmente con la entidad comunitaria Apoyo Positivo. Adelante. Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de preparar este tema, que creo que es apasionante y, desde luego, de actualidad muy relevante. Gracias a los moderadores, al resto de ponentes de la mesa y a vosotros por venir. Voy a dividir la presentación en estas 6 micropartes porque es bastante dinámica. Vamos a empezar hablando de las necesidades de la PrEP hoy en día. Seguimos con cómo se ha implementado para acabar hablando de las barreras y de qué objetivo final tendríamos que tener dentro de la lucha frente al VIH y para reducir la incidencia. Esta es la fotografía de la epidemia de VIH en España, la conocéis todos, con incidencias máximas de 4.400, 4.300 casos en los años 2014-2015 dentro de España. Estos son datos del SINIBI. Si os fijáis, existe una reducción en los últimos años que probablemente es multicausal, ¿no? Sobre todo debida a un parcial retraso de notificación, pero también a la implementación del tratamiento como prevención o tratamiento universal. Al final hay que relativizar los números de pacientes diagnosticados por la población que tenemos, que ha ido en aumento en los últimos años, y la gráfica de tasas de incidencia que vemos según el SINIBE para los últimos 10 años viene a ser esta, con una ligera tendencia a reducción en los últimos años, pero que desde luego yo creo que estamos todos de acuerdo en que es insuficiente. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque una epidemia, y voy a lo básico, se conforma en sus usuarios o sus personas que la conforman por casos incidentes o casos que entran a ese grupo de pacientes y casos que salen, pacientes que fallecen y pacientes que se curan. Sabemos que el VIH hasta ahora, salvo casos anecdóticos, no hay una curación y sabemos que gracias al tratamiento antirretroviral los fallecimientos se han reducido de forma muy significativa y al final nuestra epidemia se modera fundamentalmente por los nuevos casos. Esos nuevos casos conforman conforman una parte muy importante de la primera barra de la cascada de tratamiento antirretroviral, de esa gráfica que decimos del global de las personas con VIH, porque son esos nuevos casos los que van a estar sin conocer su situación serológica, sobre todo las infecciones más recientes, y van a ser los que tienen que adherirse al sistema sanitario. Esta fracción de pacientes incidentes o nuevos incidentes es especialmente crítica en muchos aspectos para el control de la epidemia. ¿Qué ha ocurrido con la PrEP en España? La PrEP en España se aprueba antes de que llegue a España, en el 2016, la utilización del comprimido de tenofovir en tricitabina por la Agencia Europea y por la Agencia Española en el 2016, pero no es hasta el 30 de septiembre que se incluye como prestación farmacéutica en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ese mismo año, el 31 de octubre, se dispone la PrEP a los sistemas autonómicos y empieza poco a poco a implementarse
En el 2020 se apoya institucionalmente con un manual para la implementación de la PrEP, pero no va a ser hasta marzo de 2020 que aparezcan los primeros registros oficiales, como pueden ser el SIPREP. El Ministerio reconoce que en el año 2021 la PrEP está implementada en todas las comunidades y ciudades autónomas. Si os fijáis ahí en medio, evidentemente todos sabemos que hubo una epidemia de COVID que dificultó todo este proceso de implementación, además de muchos problemas administrativos y burocráticos en muchas zonas. SIPREP, a mayo del 2023, y a falta de datos de las dos comunidades o dos de las comunidades autónomas más importantes dentro de toda España, habla de que hay 18.000 usuarios de PrEP y solo dispone información del 16%, con lo cual los registros sobre qué pacientes también son bastante insuficientes. Lo que dice SIPREP con esas limitaciones es que el 99% de las personas usuarias de PrEP en España son varones. Fundamentalmente son hombres que tienen sexo con hombres y de una edad muy variable, pero con escasa representación de los menores de 25 años. Además, en el 75% van a ser personas de origen español y solo un 17% van a ser personas de origen latinoamericano. Cuando nos vamos al lado derecho, os pongo los datos del SINIBI que reflejan los nuevos diagnósticos en el año 2021 y vemos cómo el 14% de esos diagnósticos son mujeres. Vamos a tener un porcentaje relevante del 10% en menores de 25 años y un porcentaje también relevante en mayores de 50. Y vamos a ver cómo la población extranjera va a ser un poquito menos de la mitad, lo que podría ser un 45%. Los usuarios de PrEP que se registran en el SINIBI no se corresponden con aquellos que conforman los nuevos diagnósticos en nuestro país. ¿Qué barreras hemos encontrado antes de implementar la PrEP? Quizás no nos acordamos, pero después de 2 años y pico, si nos vamos a pensar en qué barreras teníamos nosotros delante sobre la mesa, pues podríamos probablemente haber tenido estas mismas dudas. Estos son datos sacados de una encuesta llevada a cabo por el ECDC este mismo año y estos son lo que responde a aquellos países de Europa Central del Este, sobre todo, que todavía no han implementado la PrEP. Hablan de miedo al aumento de ITS, hablan de reducción en el uso del preservativo como barrera para empezar a dar PrEP. Hablan de miedo sobre la posible adherencia, sobre si es coste efectivo, sobre si aparecerán resistencias o sobre si la población diana está mal definida, fundamentalmente. Si vamos al aumento de las ITS, ya sabemos en nuestro entorno cómo se comportan estas poblaciones. Yo os traigo datos publicados recientemente en el que se habla, en un estudio multicéntrico de usuarios de PrEP, de un aumento del 12% al año de iniciar la PrEP en esta población, después de ajustar por diferentes factores y considerando tasas anteriores y tasas posteriores, evidentemente. Se habla de que este aumento de ITS se asocia a mayor edad, con un aumento significativo, se asocia como factor protector a mayor edad, con una reducción conforme aumentan la edad en bloques de 5 años, se asocia sobre todo al número de parejas sexuales, con un ratio de 1,9, comparando personas con pocas con muchas parejas, se asocia al uso de prácticas de sexo en grupo y, curiosamente, no se consigue asociar con el uso de preservativo, probablemente porque el efecto protector de esta medida en un grupo de máximas prácticas de riesgo pueda haberse difuminado. Pero bueno, eso sería para hablar. Y es interesante ver que el 25% de los usuarios de PrEP van a concentrar el 75% de las ITS de toda la cohorte, lo cual nos puede dar ideas sobre cómo plantear estrategias de prevención en este campo en las que no voy a entrar. Con respecto a la reducción del uso de preservativo, también se ha conseguido estudiar en los últimos años. Yo os traigo este estudio presentado por un grupo francés en el que se hace una encuesta de forma regular sobre el uso del preservativo y el uso de otras medidas de prevención frente al VIH como la PrEP. Y se ve que en todos los grupos de edad, a lo largo de los últimos, ahí se registra desde el 2017 hasta el 2021, ese lustro, esos 5 años, se observa una reducción en todos los grupos de edad, que se correlaciona, como podemos ver ya visualmente, con el aumento del uso de PrEP. Si bien esto es muy relevante, cuando analizamos cómo se comporta cada grupo, vamos a ver cómo existe un 20 o un 25% de personas que no toman PrEP ni usan preservativo, siendo este grupo poblacional estable a lo largo de todos los estudios y clave para el control de la epidemia, porque al final lo que vemos en el otro porcentaje de pacientes es compensación de riesgos, personas que tomando PrEP valoran dejar de utilizar el preservativo y es uno de los efectos que puede tener la PrEP, pero es importante llegar al grupo de abajo. Presento estos datos porque sería un grupo al que tenemos que conseguir llegar. Con respecto a la adherencia, no he encontrado muchos datos de adherencia a la PrEP en nuestro entorno, en Occidente. Y os presento de verdad, de forma muy humilde, los datos que nosotros hemos traído en mi hospital, donde después de 1 año de uso de PrEP vamos a ver un 8% de abandonos en los que no se ha podido posteriormente localizar a estas personas, ¿vale?
a un año, bueno, pues podríamos valorar si existen estrategias para mejorar esta adherencia y desde luego ahí sí que hay trabajos en diferentes poblaciones. Con todos estos datos sobre la mesa y ya habiendo utilizado la PrEP después de bastantes meses, un año y bastante, podríamos empezar a hablar de qué necesidades no tenemos cubiertas. He intentado hacer en estas diapositivas un compendio, que es mi opinión, sobre qué necesidades podríamos intentar satisfacer. Primero hablando en esta diapositiva de barreras estructurales y asistenciales, y aquí me centro en dos aspectos, los circuitos asistenciales que se podrían optimizar. Es importante crear, tanto por nuestra supervivencia como por la calidad del circuito que nosotros estamos ofreciendo, circuitos ágiles en el que no haya barreras, tanto para la derivación como para el seguimiento, conformados por unidades multidisciplinares, incluyendo a enfermería, fundamental, incluyendo a farmacia y al resto de servicios implicados, y simplificando los protocolos. Es importante también esto, coordinarlo con entidades extrahospitalarias para garantizar que se dispense la PrEP cerca de donde las personas van a requerirla. Y hay que coordinar y ver si nuestro modelo funciona, la coordinación con atención primaria o la coordinación con entidades comunitarias. Me consta que esto se está poniendo en marcha. Con respecto a los gestores y a las autoridades sanitarias, yo creo que es importante reclamar que se implementen de forma plena los programas, dotándose a nivel de recursos humanos y a nivel de recursos técnicos. Es importante intentar retirar barreras administrativas y garantizar la población, la financiación del fármaco a poblaciones vulnerables, y aquí es importante hablar de la población en situación de migración. Ampliar también la indicación a otras poblaciones en riesgo y, sobre todo, valorando cuál es el coste-efectividad de la medida en poblaciones que no estén estudiadas y valorar cómo implementamos los nuevos fármacos que ya tenemos sobre la mesa. Hay otro tipo de barreras que son las barreras socioculturales y esto quizás hace referencia a ese grupo de personas que tienen prácticas y no se protegen. Es importante garantizar la información a estas personas y aquí es importante contar como aliados, que contemos como aliados, con aliados como las entidades sociales, que contactan con poblaciones vulnerables, que acceden a grupos que pueden no estar sensibilizados y hay que garantizarles que esos individuos a los que se informe y que se capten puedan ser derivados a nuestro entorno de una forma eficaz. Finalmente, también podemos actuar reduciendo el estigma en nuestro entorno, en el entorno sanitario, donde muchas personas refieren que encuentran barreras, sensibilizando al resto de compañeros respecto a este problema, ampliando nuestras propias competencias culturales y las competencias de otros compañeros y garantizando, pues, creo que esto no es complicado, que sabemos manejar los efectos adversos en caso de que se den. Con respecto al coste-efectividad de la PrEP, hay muchísima información que está saliendo últimamente. Os pongo la búsqueda en UpToDate, vemos como en los últimos años han empezado a salir bastantes trabajos, pero es verdad que hay poco en nuestro entorno. Todo está muy dirigido a entornos quizás más vulnerables económicamente que el nuestro. Pero bueno, os traigo un estudio que se ha hecho en Barcelona. Hay otros estudios, ya os digo, quizás he seleccionado uno porque me parece que tiene un impacto, que habla de que con los indicadores económicos que os muestro aquí, tenemos un coste-efectividad demostrado en menos de 16 años. Pero habla de que es mayor si consideramos una efectividad de la PrEP cercana al 99-98%, ahí garantizaría el coste-efectividad en 13 años, mayor todavía si se utiliza la PrEP a demanda. Y lo importante es que este estudio utiliza aspectos económicos como que el coste del fármaco son 28 euros al mes, cosa que en nuestro entorno probablemente sea menor, o aspectos como el coste de visitas y el coste de pruebas que probablemente sean inferiores. Pero aún así, considerando estos datos que están calculados en nuestro entorno probablemente por encima, tenemos demostrada la coste-efectividad. Creo que hay otros estudios que ya han demostrado. Este año están presentado un póster que habla de coste-efectividad también del fármaco tenofovir, la fenamida fumarato, y de el posible coste-efectividad del cabotegravir inyectado en PrEP. Acabo con una barrera que creo que es especialmente importante en nuestro entorno, que es la de la población en situación de irregularidad documental. No es un problema que tengamos solo nosotros. Os muestro cuál es la disponibilidad de la PrEP para personas que no tengan documentación, que no tengan cobertura sanitaria en el resto de países de Europa. Desde luego que no es un problema único, pero se sabe que muchas de estas personas empiezan a tener un riesgo por cambio en la modificación de sus prácticas sexuales y adquieren el VIH después de llegar a nuestro territorio y va a ser importante garantizar que accedan a esta medida preventiva. ¿Por qué? Pues porque tenemos un objetivo y hay que ser ambiciosos y son 0 nuevas infecciones. Y es verdad que costará llegar ahí, pero ya tenemos
cohortes en San Francisco que hablan de reducciones del 58%, en Seattle, en su área metropolitana, del 36%, en todo el Reino Unido del 42%. Londres baja el 44% en la cohorte beneficiaria de Dean Street y Ámsterdam rompe la baraja en septiembre de este año hablando de una reducción del 95% en el número de nuevos diagnósticos. Increíble estos datos y nosotros seguimos con esta gráfica. Entonces, creo que es importante que actuemos para garantizar que avancemos en este campo. ¿Por qué? Porque estamos siempre hablando del 95, 95, 95, pero el 95% de usuarios beneficiarios de prevención combinada deben acceder a ella. Y ahí está la PrEP metida con el resto de medidas como son el uso del preservativo y como son el resto de medidas que se están implementando, reducción de riesgos en usuarios de drogas, ya se puede hablar de utilización de otras ITS y control de otras ITS, prevención combinada que se debe garantizar. Agradezco a todos los espectadores, oyentes que habéis decidido venir a esta mesa. Agradezco a los moderadores de nuevo y al resto de componentes de la mesa. A Carlos específicamente porque me ha salvado el cuello con todos los datos histórico-administrativos de la PrEP en España, que es su área de experiencia. Y de nuevo a todos vosotros.